Ya lo tenemos en contacto también de forma virtual a Juan Ignacio Rimini, licenciado en Economía, ex concejal de la ciudad de Funes y ahora justamente precandidato para las próximas PASO interna, va a tener allí a través de Cambiemos. Él va por la parte de Evolución, ¿no? La que lleva a Maximiliano Puyaro. Juan Ignacio, un gusto tenerte, un placer y bueno, conocer un poco cómo continúa esta performance de la campaña allí en la ciudad de Funes. Mario, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que muy contento, como decís vos, representando un espacio que se está conformando en la provincia de Santa Fe, que se evoluciona a nivel nacional. Maximiliano Puyaro es nuestro candidato a senador y el principal referente de un espacio que quiere tener protagonismo radical en todo el territorio argentino. Y la verdad que no es menor el esfuerzo que está haciendo el radicalismo para volver a tener el peso estratégico que ha tenido o tuvo en su momento en las décadas anteriores. Tres listas de Cambiemos allí, que vas a tener enfrente a Martelli y a Miranda Aguiar, ¿no? En lo que va a ser un poco el menú de opciones en estas internas. Sí, Mario, efectivamente. Vamos a una interna donde se va a definir claramente el perfil de la oposición de Funes. Nosotros vamos a una interna muy compleja, donde vemos un peso estratégico de una parte de Juntos por el Cambio que es muy variable a favor del intendente de Santa Cruz. Y creemos que vamos a tener una excelente elección, una elección con un volumen muy grande de Juntos por el Cambio en la ciudad de Funes. Y nosotros venimos a aportar nuestro granito de arena, nuestra visión, nuestra forma de hacer política desde el radicalismo y de evolución, básicamente. Rimini, en lo que fue las elecciones del 2019, te dejó muy cerca allí de la Intendencia, tomando en cuenta 5.300 Santa Croce, 4.817, creo que fue los votos que obtuviste. Después las otras fuerzas, digo, 500 votos en un padrón electoral como es Funes, no era una gran diferencia. Me parece que también estos son datos a tenerlos en cuenta, ¿no? Al momento de esta elección. Sí, Mario, efectivamente, estuvimos a menos de 500 votos de diferencia del actual intendente y habla un poco del recorrido y la propuesta política y el proyecto político que venimos encabezando junto a Pedro Llantenazo, junto a Eduardo Cassim. La ciudad de Funes tiene una tradición radical muy importante, una historia radical muy importante con ex intendentes, ex concejales, con gran participación social por parte del radicalismo. Y realmente tenemos una expectativa muy grande y lo que siempre vamos a estar nosotros es trabajando por nuestra propuesta política, por un proyecto político del radicalismo en la ciudad y entendemos que existen grandes chances de ganar esta elección y de definir el esquema y la matriz de la oposición en Funes. Venimos de 2 años donde la oposición o básicamente el Consejo Municipal no ha tenido voz ni voto en las decisiones clave en la ciudad. Y es momento de marcar una posición que sea constructiva, pero que además que le ponga límites al intendente actual. Porque encontramos muchísimas falencias donde el Consejo no ha dado su opinión ni ha defendido a los vecinos. Y Rimini, siguiéndote atentamente, obviamente, a la campaña un poco en tus redes, aquí con la producción de decisiones, encontrábamos que haces hincapié en el eje que tiene que ver con la transparencia del Ejecutivo, como que la cosa no está bien con la gestión Santa Croce en la transparencia. Es inaudito que en el siglo XXI tengamos cada año, mayores retrocesos en materia de transparencia y publicación de actos y decisiones oficiales, y ni que hablar de números oficiales. Hoy Funes tiene una posibilidad histórica, tiene recursos que son extraordinarios, y hoy Santa Croce los está destinando para la pavimentación de calles. No sabemos cuáles son los mecanismos que se utilizan para contratación ni cuáles son los fondos. Y lo que estamos apuntando es que esas joyas de la abuela primero se destinen en planificar la ciudad y en ver cuáles son los ejes que nosotros creemos que tienen que evolucionar y progresar la ciudad, pero por sobre todo poner la lupa en cómo se gasta y en qué se gasta. Los mecanismos de contratación, los mecanismos de licitación. En los medios de la ciudad, Mario, constantemente nos encontramos con noticias donde el intendente sale a solicitar que se eleven los topes de las contrataciones directas, que se eviten los procesos licitatorios. Bueno, ese es el eje que queremos apuntar nosotros, porque entendemos que el Consejo realmente no actúa de la forma que debería haberlo hecho durante todo este tiempo. Y el mejor ejemplo es
la TGI, el aumento automático de la TGI que da un promedio mensual entre el 2 y el 3% como consecuencia de los salarios y las naftas, la existencia de pavimentaciones que en un primer momento se anunciaban con bombos y platillos que iban a ser financiadas por los privados y después de repente llegan las contribuciones por mejora sin su mecanismo de registro de oposición. Entonces hay que poner el eje en la transparencia, en garantizar que el acceso a la información en todos los medios, desde el Consejo y el Ejecutivo, está al alcance de todos los vecinos y sepamos en qué se gasta y cómo se gasta. Y de dónde vienen los recursos también. Juan Ignacio, en relación al Consejo Deliberante, ¿se puede hablar de una mayoría absoluta hegemónica en este momento, según lo que vos vas planteando? Es decir, un incremento de tasas automática, como que no está fuerte la oposición, o no tiene voto la oposición. La verdad es que hoy existe un oficialismo bis. El oficialismo, lo dice bien el intendente en notas radiales, está compuesto por 4 concejales. Y nosotros queremos venir a romper eso. Queremos hacer una oposición más fuerte para que tenga una voz y voto que defienda al vecino y que se discutan y se determinen las cuestiones que atraviesan a todos los vecinos de la ciudad. La venta de una plaza o la concesión, entre comillas, que se dio en forma paulatina, sin escuchar a los vecinos, amedrentándolos, es una de las fotos de todo este proceso donde la oposición no pudo, o el Consejo no pudo, ni quiso defender o escuchar la voz de los vecinos. Entonces es un momento hito, estamos en un momento histórico donde el intendente se encuentra con un caudal impresionante de recursos como consecuencia de un voraz proceso de urbanización, ya hecho, ya consumado, durante su primer año de mandato, donde existen recursos extraordinarios que son las joyas de la abuela, que nosotros entendemos que hay que discutir y debatir cuál va a ser su destino, porque tenemos problemas muy claros, Mario. Vos venís mucho a Funes y sabés que el ordenamiento, la planificación, hoy se ve, el hilo, la punta del ovillo se ve en el tránsito. Vos te das cuenta que trasladarte, desplazarte por Funes, cuando tardabas 10, 15 minutos, estás tardando 30 minutos. Y eso es la foto de ahora de los problemas del futuro. Y queremos discutir eso. Queremos discutir cómo vamos a brindar con los recursos extraordinarios servicios que no solamente dependen de los funenses o del intendente de turno, depende del Estado provincial y depende del Estado nacional. Y ese es el debate que queremos dar. Estamos a favor del pavimento, estamos muy a favor de la accesibilidad, pero tenemos que dar otro debate, porque si no, vamos a encontrar dando soluciones a corto plazo de problemas que son efímeros con respecto a los que va a suceder dentro de 20, 10, 15 años. Tenemos que empezar a ver esto. Hoy en día nos encontramos que la clase media está totalmente desplazada en la ciudad de Funes. Es increíble la cantidad de chicos que ves que van a Roldán, San Jerónimo, Rosario, a buscar alquileres, porque los alquileres en Funes tienen precios exorbitantes. Y eso tiene que ver mucho con la política y cómo se encararon todos los procesos de desarrollo local. Rimini, en la propuesta también se plantea una auditoría donde la minoría pueda estar representada y donde el ciudadano de Funes pueda seguir paso a paso, de lo virtual por supuesto, toda la ejecución del Ejecutivo, lo que compra, lo que gasta, y también planteás el tema de dar a conocer un poco, si se quiere, esa declaración jurada de cada uno de los funcionarios. Sí, mirá, nosotros con Pedro Llantenazo presentamos una ordenanza de acceso a la información pública y entendemos que hay que avanzar en la implementación de esas ordenanzas. Entendemos que necesitamos un tribunal de cuentas que siga y haga un análisis minucioso de los recursos que utiliza y que recibe el intendente. Las fuentes. Hoy sabemos que el intendente está recibiendo recursos del sector privado, de los propios recursos que obtiene a través de tributos nacionales y provinciales. No sabemos los montos, no sabemos los destinos, y eso se solucionaría con un buen tribunal de cuentas y con la apertura del municipio a la comunidad y del consejo a la comunidad. Y en tiempos de tecnología, hoy nos estamos comunicando a través de una computadora, estamos haciendo esta charla, bueno,
La computadora es el elemento y las redes sociales son los elementos para poder transparentar la información, para saber en qué se gastó, para saber cuánto salió una contratación, para saber cuánto salió determinado móvil, y eso es lo que apuntamos. El Consejo tiene que tener una voz mucho más fuerte para transparentar y hacer el proceso con mayor credibilidad, básicamente, porque si no se pone en tela de juicio todas las decisiones que se lleva adelante el intendente, y realmente estamos en el siglo XXI, estamos en el año 2021, pandemia de mediante, virtualidad mediante, y entendemos que no es muy complejo mostrar y blanquear la información pública de las cuentas municipales. Desde Evolución, ¿qué se propone para el legislativo en materia urbanística y básicamente el tema de los barrios abiertos, barrios cerrados y allí, bueno, ese dolor de cabeza, ese nudo gordiano que siempre lo marcan, que tiene que ver cómo llegar con los servicios? ¿Qué proponen, Nacho? Bueno, en respecto al desarrollo urbanístico de la ciudad, todos coincidimos que hay que armar un plan urbanístico nuevo, un plan estratégico nuevo que le dé o que defienda los intereses de las clases medias y bajas de la ciudad, pero principalmente de los jóvenes, que como te dije anteriormente están siendo expulsados de la ciudad. Entendemos que el progreso es inevitable. Nosotros queremos que en Funes se comercie, se trabaje, haya industrias, pero también que se viva. También que se viva. No queremos desplazar más a la clase media de la ciudad. Y entendemos que los barrios cerrados tienen una fisonomía que facilitan las prestaciones de servicios por parte de los municipios, es decir, la prestación del municipio es mínima respecto al barrio abierto, pero tenemos que seguir trabajando en la apertura de los barrios y un desarrollo progresivo, en nuevas formas urbanísticas, en nuevas formas de propiedad como el PH y determinar, valga la redundancia, zonas específicas para poder avanzar en eso. Porque si no, como te lo planteé anteriormente, el precio de la tierra se vuelve exorbitante y lo que encontramos es que desplazamos familias muy jóvenes a Rosario, al microcentro, Roldán, San Jerónimo, y ese es el planteo hoy de la juventud, la falta de trabajo y la falta de posibilidades de permanencia en la ciudad. Y por otro lado, como lo vengo planteando anteriormente, nosotros tenemos una mirada muy crítica pero constructiva respecto a lo que se ha avanzado en materia de desarrollos, en el sentido de que entendemos que tenemos que encarar un proceso de planificación con un marco base, pero con los recursos que planteo que son extraordinarios, que vienen llegando, que están cercanos a los 10 millones de dólares. Perdón. Son 10 millones de dólares que están llegando, cerca de 1.800 millones de pesos, que están llegando a Funes en todo este periodo y que tenemos que ser muy puntillosos en cómo lo estamos utilizando, porque encontramos muchísimas demandas, como te lo planteé anteriormente Mario, en materia de salud, educación y seguridad. Y esas potestades no son específicamente municipales. Entonces tenemos que empezar a dar una mano, tenemos que empezar a planificar, tenemos que empezar a poner nuestro granito de arena extra en cómo se va a desarrollar la ciudad. Hoy estamos hablando de una ciudad con 29.000 votantes, cercana a los 60.000 habitantes, pero dentro de 3, 4 años vamos a estar más cerca de los 100, y ni que hablar dentro de los 10. Entonces, realmente la preocupación es ponernos a mirar no solo el ahora, que las necesidades son muy importantes, sino el futuro para tener una ciudad que es sustentable y sostenible. Nacho, en materia tributaria, esto obviamente tiene que ver con una forma polinómica, hay barrios de primera, barrios de segunda. ¿Qué hay que hacer en materia tributaria en la ciudad de Funes? Mirá, Mario, Funes necesita urgentemente una reforma tributaria. El intendente la prometió apenas iniciada la gestión y lo que hizo, en vez de cumplir esa promesa de una reforma tributaria, fue instalar una polinómica que es una actualización mensual o una indexación de la TGI de los tributos municipales. Nosotros rechazamos de forma categórica esa forma de actualización de tributos y más en un contexto de pandemia y de inflación o estanflación. No hay actividad, no hay comercio, la inflación, los salarios van por debajo de la inflación y tenemos que la TGI se aumenta más o menos como los índices de precios nacionales, cosa que es inaudita e imposible de encarar por los vecinos. Si vos hablas con los vecinos vas a encontrar que tienen muchas quejas respecto al aumento de la TGI porque no la pueden pagar, terminan endeudándose y esperando alguna moratoria. Nosotros sí entendemos que los tributos no tienen que erosionarse, porque hay que tener una crítica constructiva en este sentido. Entendemos que no podemos sostener una tasa que no se actualice con el ritmo de inflación.
Pero también tenemos que tener un poco y pensar un poco con la cabeza de cómo favorecemos y fomentamos que el empresario, el emprendedor y el vecino siga pagando sus impuestos y que no pierda cada vez mayor cantidad de recursos y de ingresos. Hoy realmente la situación es muy crítica, los emprendedores, los comercios se encuentran intentando salir de una crisis muy grande por la pandemia y por la crisis económica y con una inflación que es galopante. Entonces hay que tener un poco de ojo en ese sentido, hay que administrar mejor los recursos y hay que tener miradas. ¿Cómo hace el gobierno? A ver, el gobierno provincial y el gobierno nacional han implementado congelamientos de tarifas, pero también han implementado, por ejemplo, el gobierno provincial, un aumento de una sola vez de impuestos como la patente, ingresos brutos, las cuotas básicas, los mínimos. Bueno, ese es el mecanismo. Previsibilidad tributaria, cosa que los empleados, los comerciantes y los vecinos podamos hacernos cargo de los tributos. Si no es imposible, si no es inaudito que tengamos 3% de incremento de TGI mensual cuando el salario nos aumenta 2 o 3 veces a lo sumo al año. El mensaje para el empleado municipal. Hoy estamos con una medida de fuerza que está llevando la FESTRAM. En el contexto de toda la provincia se pide que se adelante ese aumento, ¿no?, que estaba previsto. ¿Cuál es un poco la propuesta de devolución para los empleados municipales? ¿Son muchos los empleados municipales que tiene la municipalidad? ¿Son pocos? ¿No alcanzan? Hoy el empleado municipal en la ciudad de Funes está siendo destratado totalmente, se está dejando de lado, no tiene horas de extra, ha perdido muchísimos derechos como los complementarios por esta gestión que dijo que los venía a defender. Hoy en día el empleado municipal ve cómo se terciariza la prestación de servicios por empresas que no sabemos su origen ni su destino, no sabemos si tienen capacidad para brindar los servicios y son servicios que históricamente ha dado el municipio de buena forma. Nosotros tenemos que jerarquizar el empleado municipal, tenemos que seguir formándolo parte del equipo, hacerlo parte de la ciudad. El empleado municipal es un elemento muy importante de la gestión. Si uno trabaja bien y codo a codo con el empleado municipal, se pueden resolver todos los problemas de la ciudad. Pero la verdad que hoy en la realidad no demuestra eso. Hoy vemos un empleado municipal dejado de lado, con muchísimos problemas, porque la realidad es que también nos afecta enormemente la inflación y las paritarias que están congeladas. La verdad que hay que decir que las paritarias en la provincia de Santa Fe, desde el 2020, y esto tiene que ver mucho que ver la política provincial de Perotti, congeló, hizo perder muchísimo el salario real del empleo municipal y hay que defenderlo y la verdad es que nosotros queremos tenerlo codo a codo el empleo municipal, porque sabemos todo lo que puede dar, sabemos lo que va a dar, pero sabemos que también hay que darle un buen trato. Materia de salud, Nacho, lo que tiene que ver con un nuevo hospital debe tener la ciudad de Funes, optimizar el que tiene actualmente, comprometer más a la provincia, se sigue haciendo cargo por ahí la municipalidad, ¿no? Sí. Funes necesita descentralizar muchísimas cuestiones que tienen que ver con la seguridad, la prestación de servicios, pero en salud también tiene que haber un proceso de descentralización. Obviamente que necesitamos tener, como tiene Roldán, un SANCO, que entendemos que el lugar práctico y que mejor capacitado está es el Eva Perón, en el norte de la ciudad, pero también entendemos que necesitamos descentralizar la salud en otros locales o en otros lugares, como por ejemplo la zona este, que el barrio de los Solares, Villa Golf, tienen que venir y recorrer hasta el centro de Funes para tener una atención primaria. También hay que mejorar la cuestión de las prestaciones y de las guardias. Las guardias pediátricas fue uno de los anuncios del intendente al inicio de la campaña del 2019 y uno de los principales anuncios cuando arrancó la gestión. Bueno, las guardias pediátricas solamente funcionan los fines de semana. Necesitamos guardias pediátricas los 365 días del año y buenas guardias. Y no cerrar centros de salud como se hizo durante la pandemia y se degradaron las prestaciones como el FAUS. El FAUS, a partir de la pandemia, nunca recuperó el nivel de prestaciones que tenía previamente. Y los centros de salud está a la vista, Mario. Son utilizados constantemente. Todos los fines de semana, los días de semana encontramos abarrotados el JUSA y el Eva Perón, el FAUS, todos lo utilizamos. Porque las distancias hasta un hospital público en Rosario, hasta Roldán o hasta una clínica privada son muy altas. Entonces necesitamos mejorar la prestación de servicios no solamente en el casco céntrico, sino en todas las áreas de la ciudad.
De transporte. Nos estamos también metiendo un poco en lo que tiene que ver Ejecutivo, pero obviamente, Nacho, están con todos los tópicos ustedes, lo que tiene que ver transporte. ¿Qué es lo que se puede optimizar para la ciudad de Funes? Allí hay remises, son poco tal vez los colectivos, creo que está el de 33/9 y algún otro, pero bueno, poder optimizar el tema de transporte. Necesitamos un transporte multimodal que nos conecte norte-sur con el corredor este-oeste. Esto es un planteo histórico y desde 2015 en adelante perdimos una cantidad de prestaciones enorme, Mario. Antes teníamos recorridos que llegaban hacia el norte de la ciudad, llegaban a zona 5, llegaban al límite de calle Tucumán, llegaban casi al límite de Funes City. Y hoy en día solamente tenemos corredores que tímidamente ingresan a la ciudad por las calles principales del casco histórico y principalmente por los accesos como por ejemplo Ilia y Ruta 9. Pero y necesitamos mejorar la conectividad norte-sur y sé que en ese sentido el Consejo estuvo trabajando y en esa cuestión hay que acompañar las gestiones. Es importante tener un conector norte-sur de la ciudad porque realmente los vecinos del norte de la ciudad, principalmente del Funes Norte, de Funes City, se le hace cansador, agotador llegar a la ruta para poder tomarse un colectivo para ir a trabajar o ir a estudiar. Eso realmente es inaudito en el siglo XXI y tiene que ver con la carencia de prestaciones que también tiene que ver con la política provincial, porque el gobierno provincial tiene que poner mayor peso en la prestación de servicios interurbanos. No solamente de que un servicio interurbano que une ciudades con corredores principales como rutas. Y otro tema que hay que trabajar mucho y tiene que ver mucho con el desarrollo y el crecimiento de la ciudad es conectar la ciudad a través de ciclovías, tener la posibilidad de buscar calles como por ejemplo Tomás de la Torre, Pedro Ríos, Mitre, la posibilidad de generar ciclovías que permitan la conectividad de nuestros chicos, de los jóvenes, de los adultos que queremos andar en bicicleta y queremos estar seguros y tranquilos. Hoy el tránsito en Funes es un caos. Hoy la ciudad está desbordada y como te lo planteé anteriormente, entrar a la ruta es toda una odisea y además el riesgo que implica. A ver, ustedes vienen a hacer notas a la ciudad y la cantidad de notas que tienen relacionadas a accidentes de tránsito es inaudita y es el punto más alto en la historia de la ciudad. Bueno, necesitamos trabajar una política integral, pero también necesitamos tener formas de desagotar ese tránsito. Y una es a través de las ciclovías, una es teniendo corredores seguros, con calles históricas que tienen un margen adecuado para tener una ciclovía y que nos permita conectar toda la ciudad con las escuelas, con los barrios, con los bancos, con la municipalidad misma, para poder facilitar la conectividad de los vecinos. Un poco a la política, a lo político, ¿no? Ya de cara a esta campaña, hablando el lugar que hoy estás ocupando en Juntos por el Cambio, que ni bien se conoció, muchos decían, uy, Rímini dejó el Frente Progresista Cívico y Social y se pasó a Juntos por el Cambio. Pero esto tiene que ver con una política en el contexto a nivel provincial y nacional, ¿no? Que se ha dado. Efectivamente, Mario, nosotros tenemos que entender que no hay lugar para una oposición al peronismo que no se encuentre nucleada o amalgamada con una lectura nacional. Si bien tenemos un montón de discrepancias con la gente o la militancia o los referentes del PRO, y eso está a la vista de lo que plantea Lustó, Cornejo, Negri, Manes, también tenemos ambiciones de armar un proyecto que sea nacional. Y nosotros no podemos quedarnos en el pago chico, en lo local, en lo provincial, porque está demostrado que el peronismo se hace fuerte, se basa en lo nacional y termina arrebatándonos las elecciones. Lo ha demostrado en las últimas elecciones, tanto en la ciudad de Funes como en la provincia de Santa Fe. Entonces tenemos que tener una mirada mucho más generosa sobre la oposición y constructiva, de armar una oposición grande, amplia, con un programa, que esto es la clave que diferencia de la mirada del PRO, porque el PRO realmente es un aparato político reciente que no tiene capacidades para formar un equipo de gobierno ni un programa de gobierno. Esto ha quedado demostrado tanto en Funes como a nivel nacional, no hay dudas de eso. Pero necesitamos tener la generosidad para armar un espacio político lo suficientemente amplio como para dar batalla política a la oposición, al oficialismo y al kirchnerismo. Y me parece que eso es un aporte muy importante que el radicalismo tiene que darle a la democracia. Este es un momento cumbre de la historia del país. Venimos de 10 años de caída del PBI intermitente, con incrementos
inaudito en los índices de pobreza. Si uno mide el salario en dólares o el PBI per cápita de argentino, ve cómo desde 2010 en adelante, es decir, después de la reelección básicamente de Cristina de Kirchner, todos los indicadores empeoraron, y tiene que ver Macri obviamente, pero también tiene que ver una continuidad de políticas que son erráticas. Entonces, nosotros necesitamos una oposición fuerte para que se discutan los temas de agenda que hacen al progreso y al desarrollo de la Argentina, el desarrollo y el progreso de Santa Fe y de Funes. Y para eso tenemos que tener una mirada amplia, donde todos participemos y donde se surjan nuevos liderazgos. Y la Argentina, Santa Fe y Funes, requiere mucho el radicalismo. El radicalismo es un partido con tradición, con dirigentes, con experiencia y con capacidad de encaminar estos proyectos. Y realmente en ese sentido nos sentimos capacitados y listos para dar la pelea que hay que dar. Bien, Nacho, queremos agradecerte como siempre el contacto. Vamos a seguir charlando más de política, de proyecto, obviamente. Y te acompaña también Emilia Giantenazo, la hermana de Pedro. Me acompaña, ¿no? Emilia Giantenazo, Juan Pablo Jorge, Magalí Ibarra, Juan Pablo Zanutini y Agostina Cejudo. Son jóvenes de la ciudad de Funes. Estamos en un proceso de renovación. Es una lista que no supera los 40 años, Mario, pero de comerciantes, profesionales, independientes, que tienen mucho para dar a la ciudad. Y la verdad que estoy muy contento porque armamos un gran grupo humano y queremos dar vuelta de página y proyectar el futuro de Funes. Toda la suerte, Rimini. Vamos a seguir en contacto. Es muy amable. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Palabra de Juan Ignacio Rimini, uno de los precandidatos al Consejo Deliberante que van a disputar las internas. Son 3 listas allí en la ciudad de Funes, en lo que es la interna de Juntos por el Cambio, que disputan las bancas correspondientes. Por un lado, Rimini, que lo teníamos recién, Martelli y Miranda Aguiar, que se suman también al menú de ofertas para el 12 de septiembre.